La Constitución del Reino Unido. El Reino Unido es uno de los pocos países en el mundo que posee una constitución no codificada. A menudo se describe como que no está escrita. Esto no es cierto, ya que el Reino Unido se rige por tratados, decisiones judiciales, estatus y conversiones parlamentarias. En el año 2002, el gobierno británico encargó a las comisiones mixtas formadas por miembros de la Cámara Baja y de la Cámara Alta un informe destinado a elaborar un proyecto de ley de emergencia civil que pudiera dotar al gobierno de poderes especiales para hacer frente a las situaciones de excepción. Una de las cuestiones que se trataron en el informe fue la de posibles conflictos que podría crear la aplicación de esta ley con los principios de derechos constitucional británicos. Para evitar tales conflictos, presentaron una lista que recoge las partes fundamentales de sus derechos constitucionales y que en ningún caso deberían modificar ni suspenderse por la aplicación de la ley. Por lo tanto, no es preciso afirmar que la Constitución británica es una constitución no escrita, sino que habría que decir que no está codificada en un único documento. El Reino Unido es una monarquía constitucional y parlamentaria en la que se puede dividir el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo del Reino Unido. El Reino Unido obtiene su determinación por ser precisamente la unión de varios estados. Así pues, se encuentra conformado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, lo cual ha permitido la consolidación de una alianza de estos estados. A Inglaterra, que se la puede otorgar justamente el título de maestra del constitucionalismo, ya que allí donde no es solo se sufrieron importantes experiencias políticas y fuente de inspiración de varias estructuras constitucionales, sino que además donde se llevan a cabo las primeras declaraciones de los derechos, donde además se construyó el sistema parlamentario, se fundó el bicamarismo y se elaboró una constitución que sintetiza la sabiduría de tiempos. Formación del Poder Legislativo. En el Reino Unido, el Poder Legislativo no se encuentra constituido por un único órgano unicameral. Hablar de este poder en este ordenamiento jurídico es referirse a la tradicional acepción, el rey en el Parlamento, ya que el mismo se encuentra formado tanto por el monarca como por la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Las dos cámaras del Parlamento gozaron por mucho tiempo de poderes semejantes. Era un ejemplo del bicameralismo perfecto, pero a principios de este siglo se impuso definitivamente la Cámara Baja. Las facultades del rey son numeradas y pocas, y que la Cámara de los Lores actualmente tiene facultades bastante limitadas. La Cámara de los Lores, la llamada Cámara de los Lores, cuyo nombre completo es los muy honrables lores espiritual y temporal del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, reunido por el Parlamento. Representa la tradicional Cámara Alta del Parlamento del sistema jurídico del Reino Unido. Se encuentra compuesta por aproximadamente 780 miembros, de los cuales es elegido por voluntad popular. La Cámara corresponde al Lord Canciller, que a su vez es miembro del gabinete y es propuesto por el primer ministro. Por lo tanto, en realidad representa del partido mayoritario. El moderno mundo jurídico nos representa que no permiten asociarla con otras cámaras de la actualidad. Su origen aristocrático está compuesto de 1.194 miembros, que eran nombrados por el rey en la figura de dimensiones nacionales. En 1999, cuando la Cámara de los Lores votó propuesta de las comunes para disolución de las paredes hereditarias, de 221 votos a favor y 81 en contra, aunque la mayoría se obtuvo. En el sentido, solo queda esquematizar su forma de agrupación que responde a los siguientes pares y lores. En la actualidad existe dentro del poder legislativo una representación de religión en el reino, cuestión que solo sustentan el hecho de la antigüedad con la que lleva funcionando este sistema jurídico. La figura del reúne a los títulos nobiliarios más importantes del país y puede considerarse históricamente el origen de la Cámara. Funciones de la Cámara de los Lores. Considerando que las funciones de la Cámara desde las actas de 1911 y 1949 han quedado muy reducidas, especialmente en el aspecto legislativo.
Puede decirse que en los restantes proyectos de la ley de la Cámara guarda un cierto derecho de veto, ya que puede retrasar durante un año la aprobación de las leyes, obligando a que sean votadas 2 veces en la Cámara de los Comunes si no cuentan con su consentimiento. Sin embargo, debido a sus estrechas relaciones con la Cámara Baja, en la práctica difícilmente ha hecho uso de este derecho. Respecto al control del gabinete, la Cámara de los Lores tiene muy reducidas sus atribuciones, en virtud de que la pérdida de confianza hacia el gabinete no obliga a éste a dimitir, ni tiene participación alguna de la formación del mismo. Pero debe decirse que con relación a las funciones judiciales en el campo, en que contó alguna vez con más atribuciones, ya que mediante los pares judiciales se constituyó en el último Tribunal de Apelaciones del Reino en materia civil y criminal. La Cámara Baja está formada por más de 650 diputados que vienen de una elección popular, que se realiza para elegir un diputado por cada distrito local. En la práctica, las cámaras de los comunes funcionan en pleno y en comisiones. Específicamente corresponden en la Cámara de los Comunes 529 diputados para Inglaterra, 72 para Escocia, 40 para Gales, 18 para Irlanda del Norte. Cada diputado representa 60.000 electores. Ahora bien, si hablamos de la división de los diputados en relación a los partidos, puede decirse que actualmente se encuentran distribuidos los escaños de la siguiente forma: 419 escaños para el partido mayoritario, 165 para el conservador, 46 para el liberal demócrata, 10 para nacionalistas escoceses y galeses, y 19 de las demás formas partidarias. Respecto a las elecciones, las mismas pueden realizarse en cualquier momento siempre que el primer ministro solicite al rey la llamada disolución del Parlamento. Sin embargo, considerando que un periodo parlamentario no puede durar por ley más de 5 años, es natural que el primer ministro, de hacer uso de esta atribución, lo hiciera antes de que se cumpla este periodo. Por lo demás dicho, el lapso de 5 años puede ser ampliado siempre y cuando cuente con la aprobación de ambas cámaras. Ahora bien, destaca de la Cámara Baja la figura de Speckle, el cual significa de una figura fundamental para el funcionamiento de la Cámara y que es elegido por otros comunes por una amplia mayoría. De hecho, su independencia se constituye que a partir de ser nombrado Speaker concurre a las elecciones como esta figura y no como representante de una forma política concreta o determinada. Tan es así que en la Cámara de los Comunes, si bien existe una representación del partido gobernante bajo la dirección y coordinación del gabinete y del primer ministro. En resumen, las funciones más importantes de la Cámara de los Comunes son tener la iniciativa legislativa, controlar al gobierno mediante la noción de la censura, una cuestión de confianza y por último ejercer el 26 bit. Función que comparte con el rey y la Cámara de Entendido. El mecanismo que permite a la Cámara Baja derrocar al gobierno retirándole la confianza debe entenderse como la confianza que el Parlamento deposita en su poder ejecutivo. Con respecto a Speaker, también tiene varias funciones importantes, así como representar a la Cámara de los Comunes ante los otros órganos del Estado, dirigir los debates de la Cámara y decidir las materias que son de orden financiero, función que es exclusiva de la Cámara. Con respecto a los procedimientos legislativos, los proyectos de ley pueden ser públicos, que guardan relación con los asuntos públicos, o privados, que se encargan de asuntos de interés particular. Cuando se trata de leyes generales, son los Standing Committee los que realmente discuten el texto. Las leyes se hacen mediante 3 lecturas. La primera es una ocasión de un simple registro de texto. La segunda para un debate de conjunto sobre los principios del proyecto, y la última para un verdadero debate sobre el texto definitivo. Especial mención al rey con relación al Parlamento dentro de la figura del poder legislativo. El monarca se limita a una serie de funciones determinadas dentro de las que resalta su facultad de convocar, reunir y disolver al Parlamento a instancias del primer ministro, sancionar las leyes aprobadas por el Parlamento y nombrar, sin estar sujeto al límite a los pares en la Cámara de los Lores. Resalta la atribución del rey para vetar las leyes antes de su promulgación. Es por el carácter tan limitado de sus funciones en el Parlamento que algún sector de la doctrina señala que su poder se limita a una serie de actos debidos. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo en el Reino Unido está conformado por 3 elementos perfectamente diferenciados: el Consejo Privado, el Gabinete y el Gobierno, este último también denominado como Ministerio.
del gabinete resalta el primer ministro, quien es en realidad el verdadero jefe de gobierno. Se puede observar nuevamente que el funcionamiento de este poder, que la figura del rey en el Congreso responde simplemente a una concepción histórica en la actualidad. El monarca cuenta con algunas funciones dentro del poder ejecutivo. El poder que tiene ahora no se parece nada al poder que solía tener en la antigüedad. Está compuesto por ministros, ex-ministros, miembros del gabinete, el príncipe de Gales, los duques de sangre real, autoridades eclesiásticas, el gobierno de Londres y figuras relevantes de las artes o de las ciencias u otras personalidades que la corona quiere conocer. El gobierno o ministerio es un órgano con funciones colectivas conformado por un grupo de personas muy numeroso que integra a miembros del gabinete y otros cargos. Todos son nombrados por rey a propuesta del primer ministro. Se trata entonces de un órgano que ni se reúne ni delibera. De igual forma, su estructura y organización son difíciles de explicar. Queda decir que entre sus miembros existe una estructura de orden jerárquico en cuyo punto más alto se encuentran los miembros del gabinete, mientras que los demás ejercen las más altas funciones de la administración. Algún sector de la doctrina 39 describe su composición como una serie de círculos que giran alrededor del primer ministro. En la parte más externa se sitúan los junior ministros que se encargan de la disciplina parlamentaria. Luego, en el siguiente anillo, cabría establecer a los ministros que no forman parte del gabinete, pero se encuentran al frente de un ministerio o departamento ministerial, nombre utilizado en el sistema. De seguida estaría ubicado el gabinete, pero en todo caso, el labor de los ministros es coordinada por los ministros del gabinete y en la última instancia por el primer ministro. Otro sector de la doctrina recuerda que también existen los consejeros jurídicos de la corona. El llamado gobierno de gabinete 1 responde a la aceptación política y jurídica que remonta a una figura antigua según la cual si el juez no se encontraba presente era el gabinete el responsable ante el Parlamento. Esto último debido a que siendo originalmente un comité de la Asamblea, los miembros del gabinete lo eran de la Cámara y ante ella respondían individual o colectivamente. Actualmente su composición y existencia se consideran fundamentales para el funcionamiento del Reino Unido. Tan es así que no se concibe el poder ejecutivo sin la experiencia coordinada a todos los departamentos ministeriales, así como las relaciones del ministerio con el Parlamento. Dirige la administración del Estado, elabora y presenta el presupuesto e incluso tiene funciones de carácter legislativo, ya que cuenta con la posibilidad de presentar proyectos de ley, así como alguna otra amplia delegación legislativa. El Poder Judicial. Habla de la organización judicial del Reino Unido, es hacer referencia a un sistema que históricamente se caracteriza por contar con una suma complejidad. Cuestión, por lo tanto, algunos autores adhieren a una expresión que se trata de las consecuencias de una cierta dependencia de características históricas con el Parlamento y la Corona. Lo cierto es que el sistema judicial del Reino Unido nace realmente en la antigüedad, específicamente durante el reino de Enrique II y en el siglo XII, momento en que se creó, como bien la señalan algunos autores, llamado sistema de tribunales centrales y de órdenes reales. Hoy en día, tanto Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte tienen sus propios sistemas legales que pueden consultarse en algunas direcciones electrónicas al respecto con diferentes leyes, organizaciones y prácticas, por lo que no cabe hablar de una organización única para cada uno de estos estados. Por si esto pareciera poco, cuentan con servicios independientes de fiscalía, policía y prisiones. El monarca, dentro del Poder Judicial, se encuentra actualmente bastante distante de la figura jurídica que antiguamente tenía como el máximo y omnipotente detentador de la justicia en el reino. En la actualidad, como se ha visto, se cuenta con un sistema de tribunales que, a pesar de decidir en nombre del rey, lo hacen por el propio sistema político y no por voluntad del monarca, quien puede ejercer el derecho de gracia o indulto, como modernamente se le dice, a perdonar una pena o conmutaria. En conclusión, el Reino Unido parece ser un sistema jurídico único en el mundo, que ha servido de base para los demás ordenamientos a nivel mundial.
Es así como el poder legislativo se aplaude el reconocimiento que en el contexto del reino se hace a la oposición. También son pocos los que hacen la idea de encontrarse en el Parlamento con sus oponentes en el mismo grado de reconocimiento de ellos. También haría falta alcanzar un grado de desarrollo social político grande para reconocer a la oposición en el Parlamento. En relación al poder judicial, el mismo parece ser el resultado de una amplia tradición histórica que caracteriza al reino y llama la atención la fórmula utilizada por el sistema para mantener una unión entre todos estos estados. Cada uno de ellos cuenta con sus órganos de justicia, pero que dan a administrarla según determinados principios generales y siempre en nombre del rey. Además que cuenten con un tribunal de apelación para todos por igual, lo que solo garantiza que al final estamos todos dentro del mismo sistema judicial, a pesar de que cuente con determinados matices.